In the New York Times, November 26th, year 1911, there is an account of the hanging of three men. They died from the murder of Sir Edmund William Godfrey, husband, father, pharmacist, and all-around gentleman resident of Springberry Hill, London. He was murdered by three vagrants whose motive was simple robbery. They were identified as Joseph Green, Stanley Berry, and Daniel Hill. Green, Berry, Hill. I would like to think this is only a matter of minutes. As reported in the Reno Gazette, June, it's the story of a fire. The water that took to contain the fire. And the scuba diver named Delmer Dammer. Employee of the Nugget Hotel and Casino, Reno, Nevada. Engaged as a well liked and well regarded as a physical, recreational, and sports sport. Delmer's true passion was for the lake. Side note is the suicide the next day. Volunteer firefighter, estranged father of four, attendants drink. Mr. Hansen is the pilot of the plane and quite accidentally lifted Delmer down into the water. Added to this, Mr. Hansen's tortured life met before with Delmer Darien just 2 nights previous. All you need to do is hey, you like my work? All right. The weight of guilt and the measure of coincidence so large, Craig Hansen took his life. I am trying to think it was all only a matter of chance. The tale told at the 1961 awards dinner for the American Association of Forensic Science by Dr. John Harper, president of the association, began with a simple suicide. 17-year-old Sidney Barringer in the city of Los Angeles on March 23rd, 1958. The coroner ruled that the unsuccessful suicide had suddenly become a successful homicide. To explain, the suicide was confirmed by a note in the right hip pocket of Sidney Barringer. At the same time, young Sidney stood on the ledge of this 9-story building. An argument swelled 3 stories below. The neighbors heard, as they usually did, the arguing of the tenants, and it was not uncommon for them to threaten each other with a shotgun or one of the many handguns kept in the house. And when the shotgun accidentally went off, Sidney just had the tenants. Added to this, the 2 tenants turned out to be Fay and Arthur Barringer, Sidney's mother and Sidney's father. When confronted with the charge, which took some figuring out for the officers on the scene of the crime, Fay Barringer swore that she did not know the gun was loaded. She always said it was a gun, but I don't keep it loaded. You didn't load the gun. Who had loaded the gun? The young boy who lived in the building, sometimes a visiting friend to Sidney Barringer, said that he had seen 6 days prior the loading of the shotgun. It seems that all the arguing and fighting and all of the violence was far too much for Sidney Barringer, and knowing his mother and father's tendency to fight, he decided to do something. They wanted to kill each other, and that's all they wanted to do is kill each other. They usually do that if that's what they wanted to do. Sidney Barringer jumps from the 94 rooftop. His parents argued 3 stories below. Her accidental shotgun blast hits Sidney in the stomach as he passes the arguing 6th floor window. He is killed instantly, but
but continues to fall, only to find 5 stories below a safety net installed 3 days prior for a set of window washers that would have broken his fall and saved his life, if not for the hole in the stomach. So Faye Behringer was charged with the murder of her son. Sidney Behringer noted as the accomplice in his own death. And this is a thinking of this narrator that this is not just something that happened. This cannot be one of those things. This, please, cannot be that. For what I would like to say, and this was not just a matter of chance, but these strange things happen all the time. Bueno, cosas extrañas y coincidencias pasan todo el tiempo. Aquí voy a hablar, bueno, me encanta esta parte de Magnolia, porque me parece que así va pasando un poco la vida. Aquí les voy a hacer como algunos casos de diseño en los que he participado. Era el 9º Festival de Ambulante, que es un festival de cine documental en el que pues, he participado haciendo los diseños durante algo de tiempo. Y bueno, el tema del 9º Ambulante se trataba sobre el tiempo. Entonces ya fui en un autobús a la reunión y cuando ya salgo, bajo del Metrobús, ¿sí? Y estaba este reloj, la carátula en el piso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después nada más hice esto y este fue como el cartel, ¿no? Entonces, digo, ¿qué tendría que pasar para encontrarme yo como esa carátula tirada justo después de haber tenido la junta y que me diera como la respuesta inmediata, ¿no? Yo creo que no son coincidencias, sino son cosas que no sé por qué pasan. Vamos a seguir hablando de esto. O, por ejemplo, para diseñar este cartel que festejaba los 100 años de Federico Fellini, el cineasta, me di cuenta que la palabra Fellini estaba dentro de la palabra Fell in Love, ¿no? Entonces, también, ¿por qué pasa eso, no? O sea, ¿por qué enamorarse de una película de Fellini celebrándolo por los 100 años, ¿no? Será como casualidad, pero no, ahí estaba, ¿no? Fellini. Este es un caso reciente para diseñar como el logotipo de los 10 años festejando el Museo Jumex. Y fíjense, o sea, si nos ponemos a contar las letras del Museo Jumex, tiene 10 letras, ¿no? Entonces, ¿qué festejamos? El 10º aniversario. Y la X de Jumex, en numeración romana, significa el 10. Qué casualidad, ¿no? Pero no hay casualidades. Entonces, bueno, por otro lado, con esta arquitectura de Chipperfield, me di cuenta que haciendo un poema visual, entonces, esto también podría como formar justo como representar mediante las letras un poco la arquitectura. Entonces, de esta forma como que se hace el logotipo del museo de 10 años de Jumex solamente poniéndole un color a la X. Bueno, y ya estas aplicaciones como los boletos, o las libretitas o los anuncios, ¿no? Ahorita la exposición que está. Y las aplicaciones como tipográficas que hacen como una relación a la arquitectura. Por otro lado, el amor está en el aire. Aquí estaría buenísimo que cantaran ¿se acuerdan de la canción? Bueno, el Chapulín Colorado, 1973, ¿no? Entonces, es increíble. Por ejemplo, me di cuenta hace poco que di una plática en el Type Directors Club y dije, bueno, esta forma de comunicarse, o sea, en la que hay como justo este lenguaje simbólico, me encanta, y aparte este logotipo me encanta, ¿no? El Chapulín Colorado. Y fíjense, el famosísimo logo de Milton Glaser de I Love New York es del 77, o sea, es decir, el del Chapulín Colorado es un poco anterior, ¿no? No, o sea, no hay coincidencias, pero es curioso cómo va pasando todas estas cosas en nuestra cultura, ¿no? O sea, digo que love is in the air porque finalmente pues todos respiramos como de ese mismo aire y llegamos pues a resultados que pueden ser como semejantes. Miren, ahí está Roberto Gómez Bolaño, como el Chapulín Colorado, y que a la vez retoma Matt Groening para hacer Pedro Chespirito, que es graciosísima en la tradición, ¿no? O Bumblebee Man, ¿no? Entonces, ¿cómo se van retomando estas cosas en la cultura? Para festejar como que la Galería Kurimazuto, que es una galería con la que trabajo en la Ciudad de México,
ponía una sucursal, bueno, no sé sucursal, pero una galería en Nueva York. Hice justo como este doble homenaje a Milton Glaser, pero hablando de Cory Mansfield. Entonces ahí están como estos carteles, y miren, ahí está Patti Smith. Que la conoce, ¿no? Qué padre, ¿no? Bueno, entonces volvemos a Tijuana. Yo les decía, hace en 22 años, me invitaron al Congreso Esquina Norte, Joana Mora, que ahí está, que también es increíble, es una casualidad, ¿no? Es decir, estamos aquí juntos. Y bueno, pues quienes fuimos a dar estas pláticas, pues ahí estaba Leonel Sagaón, que era mi socio entonces, Carlos Elorio, Felipe Covarrubias, Germán Montalvo, Falcón, el doctor Alderete, que también está ahí, y que nos conocimos en este congreso, y bueno, pues ahora somos pues muy buenos amigos. Jorge Gutiérrez, que estuvo ayer, al igual que Sandra Kiwa. Y en este congreso, hace 22 años, conocí a Peret. El año pasado Peret cumplió 80 años. A partir de esta vez que lo vi en Tijuana, nos hicimos como grandes amigos, y Peret fue la primera persona que expuso mi trabajo en este caso en Barcelona. Hizo una exposición como muy grande, ¿no? A partir de que nos conocimos en Tijuana. Ahí está Peret. Y miren, ahí es cuando nos conocimos en 2002, y me hizo este dibujito. Entonces, me parece que la importancia capital del diseño gráfico es la capacidad de generar parte, o sea, que pueda volverse parte de una imagen del paisaje emocional de cada uno de nosotros, ¿no? De nosotras. Cada persona tiene, por ejemplo, una portada de disco o una portada de libro que no va a olvidar nunca jamás, ¿no? Entonces, esa capacidad de albergar, de habitar la memoria de los demás, es algo que me encanta del diseño gráfico. Como les decía, conocí a Peret aquí en Tijuana, y le hicieron, les digo, este homenaje, cumplió 80 años, nos invitaron a varios de sus amigos, y yo les voy a enseñar un poema que le escribí. Bueno, en 93 él publicó esta monografía que fue, yo creo que de los primeros libros de diseño que yo compré siendo estudiante, que se llamaba justo E pericolose sporgersi. Entonces escribí este texto. Es peligroso asomarse, pero me asomé a ver. A ver que a Mondrian no le gustaba el verde, y que los peces son de fierro, y que Mickey también podía ser obra de Rodchenko, y que solo son humildes quienes necesitan serlo. Ver que en realidad a una relación se le ve realmente en la separación, ¿no? Y este es de otro libro que me firmó Pérez, que decía, o sea, nomás que aquí nomás mis chicharrones truenan, ¿no? A ver que a Gracián le sobrevivimos viviendo, ¿no? Baltasar Gracián, que fue como este gran escritor que mucha gente conoce por sus aforismos, y que aquí Pérez puso en una portada que dice, si estamos vivos, vivamos. A ver y pensar de frente el perfil. Alicia, ¿cuánto es para siempre? El conejo blanco, a veces solo un segundo. Urgo en el demiurgo. No deja de sonreír esa calaca. Pero espérate que Peret nada y Peret todo, ¿no? Porque Peret era un gran nadador. Ojo, blanco, negro y rojo. A ver, si no sabes qué hacer, vente conmigo, pero después no digas que no sabes lo que haces. Y después de este poema puse a Peret como Dios Padre. Bueno, aquí ya me pasé, ahí está, ¿no? Dios Padre formado por un triángulo, un círculo y un cuadrado. Mi corazón está el dulce fuera de una descansado que no puedo pasar de color
Estoy llorando por tu amor. Necesito olvido. Quedaste para siempre de nuestro amor. Significa el fuego que antes de su día se apagó. Se terminó. Estoy llorando por tu amor, pegado en el tesoro. Estoy llorando por tu amor, pegado en el televisor. Necesito olvido, necesito olvido, necesito olvido. Bueno, este es un video para Danny Vander, cantante de la banda de Vanderbilt. Y bueno, me invitó a hacerlo y yo lo que me propuse fue hacer como todo un video en el que solo me iba a tardar 1 hora y media, pero desde que lo hacía hasta editarlo, ¿no? Entonces, pues yo me tomaba con el teléfono mientras dibujaba, con la particularidad que mi papá me acaba de regalar su pluma Fuente, ¿no? Entonces, esta era como la primera vez que la utilizaba. Entonces, como que hago esos experimentos todo el tiempo con mi trabajo, como pequeños retos que me voy poniendo, ¿no? Y bueno, pues así salió el video. Cuando voy a diferentes lugares, me doy cuenta que en todos lados hay letras, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, están todas las vocales, ¿no? Esto está, ¿no? Ahí ven la A, la E, ¿ya la vieron? La I, la O y la U, ¿no? Entonces, bueno, este libro lo escribí en 2014, que era un libro de actividades con todas las cosas que pienso sobre la tipografía, pero explicadas para los niños, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que los textos son objetos, o sea, es decir, un texto podemos nosotros agarrarlo, si dice, por ejemplo, bueno, no les voy a dar ejemplo porque si no nos vamos a extender, pero, por ejemplo, aquí en esta doble página, ¿no? Los objetos también pueden parecer letras. ¿Qué te parece? Y este libro más reciente que se llama Las letras son dibujos, que es un libro de ensayos, ¿no? Entonces, tiene desde frases cortas, ensayos más largos, pero me gustan como este tipo de proyectos que son lugares en los que se supone que no debería uno de estar, o sea, es decir, ¿por qué un diseñador gráfico escribe? ¿Por qué es poeta? ¿Por qué es artista? O sea, es decir, que son finalmente como cosas en las que se ubican, pero que yo pienso que uno no debe de ubicarse, o sea, como que uno puede hacer muchas más cosas. Bien, esas son algunas de las páginas, que me da mucha risa, ¿no? Tener bonita letra y escribir cosas bien feas. O ¿no? No se lee. A ver qué dice. Dice que no se lee, entonces sí se lee. Y ahorita les voy a hablar de un caso de diseño de las portadas de los libros de Almadía. Como sabía que iba a haber muchas personas que hablaban inglés, pues aquí está. Y por la maravilla de la tecnología, yo lo voy a traducir al español. Hola, somos una pequeña editorial en Oaxaca. Nos gustaría que nos diseñaran nuestros libros. ¡Qué bien! Me encanta Oaxaca. Más tarde en Oaxaca, mucho gusto. Hemos estado utilizando imágenes de pintores locales y así las portadas pueden tener como un sabor, un sabor oaxaqueño. Creo que no es una mala idea, pero sería mucho mejor si hacen una imagen especial para cada uno de los libros. No me gusta tanto la tipografía ni algunas de las pinturas. No va a suceder. Lo sé. No te preocupes, trabajaré en ello. Muy bien. Gracias a las traducciones así, ¿no? Algunos días después,
Tengo una idea buenísima. En vez de utilizar una imagen en selección de color, vamos a imprimir las dos tintas y además va a tener una camisa que va a tener solamente una en un papel súper texturado y muy barato. Y va a tener un suaje y este suaje va a hacer que tenga ese sabor artesanal de Oaxaca, a pesar de que sea una cosa industrial, que va a ser un regalo muy especial para los lectores. Muy bien. Y bueno, esto fue como el proyecto, ¿no? Con el primer libro de Los Culpables, escrito por Juan Villoro, una colección de cuentos que me encanta. Y bueno, pues más o menos este es como el sistema. Hay un porque en uno de los cuentos del culpable, de Los Culpables, comienza diciendo, la culpa fue de la iguana. Y la iguana nunca vuelve a salir en ninguno de los relatos, o sea, en ninguna parte del relato. Entonces eso me hizo pensar que era una imagen importantísima, o sea, realmente para el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no saldría, a pesar de que después les digo, no sale en ningún lado. Entonces dije, va a ser la portada. Y estos son algunos ejemplos de estos libros de Almadía, ¿no? Entonces, esta ciencia ficción norteamericana que se refiere a Canadá y Estados Unidos. Había terminado y no tenía la referencia a Canadá, así que se la puse en el cohete. Y este también, ¿no? Que es un reno, ¿no? O esto, ¿no? Hacia la extinción de Oliverio Coelho, que es un autor argentino, que tiene un dibujo como muy delicado, japonés, como casi japonés en la portada, y lo abres y tiene una matamosca, un matamoscas. Entonces, ese lugar en el que nosotros le damos como ese significado entre las dos imágenes, ¿no? Y el texto es el lugar donde, que a mí más me interesa, que me parece que vuelve las cosas memorables. O canciones mexicanas de Gonzalo Tavares, que en este caso hizo un grabado, y cuando el suaje, que es esta sonrisa, se vuelve el vaso mezcal. O con Viviana Camacho, la sonámbula, que ella tomaba fotos de de varios de los indigentes que vivían por donde estaba su casa, y el zapato de uno de ellos forma el ojo de la sonámbula. O aprender a rezar en la área de la técnica del autor portugués Gonzalo Tavares, en el que hay un estetoscopio con estas pinzas de alacrán, y por otro lado un bisturí que tiene como un dedo señalando. Y entonces, ¿qué significan estas imágenes? ¿Cuál es su lectura de ellas, ¿no? Junto a estas imágenes, imagínense, aprender a rezar en la era de la técnica, que es un título también sorprendente. Y un poco el sistema, cómo funciona, ya lo vieron con fotografías, con imágenes, con collage, cómo funciona, por ejemplo, con fotografías. Entonces, en esta antología de relatos fantásticos de la Ciudad de México, donde combino como una aldaba, me parece que es decimonónica, y el reloj de la torre latinoamericana, ¿no? Entonces, ¿cómo conviven estas dos fotografías en un mismo, ¿no? O Latinas Candentes 6 de Fernando Lobo, y en este caso ilustrando la portada con vello púbico, ¿no? Entonces, este se imprimía con una tinta especial que cuando la rascabas olía. No es cierto, ¿eh? No existe eso. Bueno, buenos días, camaradas, don Jackie. Y bueno, toda la colección que va creciendo, yo les podría hablar de cada uno de estos libros, cada uno tiene una historia, cada uno es como una interpretación. De repente pienso que como al hacer portadas o al hacer otras cosas, nosotros recibimos, por ejemplo, esos textos como si fueran unas partituras que nosotros interpretamos pues de la mejor forma que podemos. Pero bueno, Rodrigo de Rey Rosa, Margot Glantz, Mia Couto, ¿no? Leonardo da Jandra, Guillermo Fadanelli, Bernardo Esquinca, Rica Galchen, Viviana Camacho, ¿no? Hasta José Vasconcelos, ¿no? Alberto Mangel, ¿no? Que es uno como de los grandes sabios de nuestra época, Leclésio. Y bueno, un poco después de estar diseñando esto, cuando diseñé la colección de poesía, yo lo que quería, todos los de poesía iban acompañados de imagen. Yo creo que no hay una cosa más necia que tratar de ilustrar la poesía, porque la poesía en sí misma ya tiene las imágenes, ¿no? Sino que podemos acompañarla con imágenes. Y según yo, la descripción de estas imágenes puede producir poesía cuando tratamos de traducirla a palabras. Bueno, en este caso, este cartel es un homenaje a Augusto de Campos, Decio Pignatari y Haroldo de Campos, ¿no? Que hacen una de las vanguardias, para mí, más importantes de Latinoamérica.
foto de un poeta no muy contento, y en las letras chiquititas dice, porque no le gustó lo que comió. Entonces era un chiste también con los compañeros poetas, compañeros y compañeras poetas. A veces, miren, ese se llama la A, es una D impotente. O la muda agoniza. Y mi segundo libro de poesía, que se llama Pasado en Limpio, que en la portada tiene un tenedor que me encontré en la calle, pero que me gusta muchísimo, ¿no? Porque es un tenedor cruzando los dedos, ¿no? Y estos son como algunos de los poemas. Desaparición. Motel. Y haciendo como estos juegos de letras, les voy a enseñar como algunas aplicaciones tipográficas que se integran, por ejemplo, a la arquitectura, ¿no? Entonces, este es un mosaico que diseñé para una librería que se llama La Venturosa, que estaba en Oaxaca, ¿no? Entonces, a partir de la letra del título, que es la V de Venturosa, diseñé como justo este piso, miren, así se ve. O Sabina Sabe, también en Oaxaca, en el que a partir de las letras y con materiales como propios que ahí, o sea, los conocemos, las varillas y las placas, hicimos como estas aplicaciones tipográficas o estos pisos, ¿no? Con las heces. Que es bonito decir, ¿no? Estos pisos con las heces. O los pisos con las letras A. O después, cómo se puede trasladar, esta fue también una imagen de ambulante, pero después cómo se puede volver una escultura de 5 metros de alto, ¿no? De metal. Bueno, este fue el Cine Minuto para un ambulante. Y claro, a mí siempre me han fascinado este tipo de letreros, o sea, que encuentro en la calle o que la gente deja pegadas en las puertas de los edificios. O sea, recuerdo uno particularmente que me encantaba de la señora que hacía el hacer un edificio y que puso entre comillas, claro, puso, por favor, si come pistaches, no tire sus cáscaras, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, es increíble, porque alguien aquí en el edificio está comiendo pistaches y aparte va dejando como esas cáscaras, pobre señora, bueno, en fin. Pero me encanta esto porque finalmente es un tipo de comunicación en la que los diseñadores tenemos que aprender muchísimo. Es una comunicación directa y para las personas que lo hacen, que tratan de llamar la atención de la mejor forma que se puede. Y en sus negocios, que es como pues lo que les mantiene, o sea, como, ¿no? Como una parte importante de sus vidas. Miren qué bonito. Me encanta, ¿no? Y bueno, aquí les enseño como una marca de mezcal que diseñé, utilizando un poco como en cada una de las botellas son como 50 y cada uno tiene como estas letras como muy sencillas, distintas, ¿no? Digamos, en una cosa como más organizada, que tiene la Stencil Glaser, de Milton Glaser, la Courier y bueno, ¿no? Así es más o menos como lo voy haciendo, todo como a mano. Eh, Algunas quedan bien, y otras las tengo que hacer muchas veces. Otras, como verán, o sea, a mí, por ejemplo, hay una parte que me gusta mucho, es como este humor que de repente no da tanta risa, o sea, como que te deja un poco helado, ¿no? O sea, como incómodo, ¿no? Que estás así, bueno, en fin. ¿Tienes dos botellas? Y en este caso fue un video para el grupo
guácala, la canción New Wave. Fue en la pandemia, igual que el de Danny Vander, entonces yo quería hacer un video que tuviera como locaciones internacionales. Entonces, pues les mandé este dibujito a muchísimas personas en varios países y esto es lo que quedó. Son como algunos como experimentos tipográficos en los que no me detendré tanto para hablar. Pero bueno, había diseñado como justo esta invitación para una exposición de gráfica del 68 de México en París, en la Galería Columnas de Nueva York. Y después del Museo del MUAC, del Museo Universitario de Artes y Arte Contemporáneo, de la UNAM, hicieron esta exposición, me invitaron como a participar, a hacer como una pieza. Y entonces yo lo que hice fue este alfabeto, que es un alfabeto tomando la tipografía de los estudiantes que hicieron como justo esta gráfica durante 1968, ¿no? Entonces, que después se aplicó como en algunas manifestaciones, esto dentro de la misma universidad, cuando se manifestaron en contra de los porros que estaban por ahí. Entonces ahí podemos ver como las propias aplicaciones que hicieron los estudiantes. Miren qué bonitas están del piso. Y cómo, digamos que esta tipografía que provenía de la calle, de estos impresos, que después se traslada como fuente tipográfica a un proyecto más bien de arte, en un museo de arte contemporáneo, después regresa a ocupar un espacio de manifestación. Y voy súper en tiempo, está buenísimo. Aquí les presento a nuestro amigo, el gran pintor, el maestro Gilberto Aceves Navarro, que justo cuando yo tenía que estudiar una carrera escoger una carrera, cuando yo iba, creo que en quinto de prepa, vi este logotipo de los Caifanes, que me encantó. Dije, ¿quién lo hizo? O sea, me fascina, esto me encanta. Y me di cuenta que el maestro Aceves Navarro daba clases en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Entonces, estudié ahí, tenía la opción de estudiar en Ibero o irme a la UNAM. Y me metí en UNAM porque ahí estaba el maestro Aceves Navarro, que después, bueno, pues tomé como alguna clase con ellos. Yo pensaba que en la escuela se iba a dar una fusión más entre las artes visuales y el diseño, todo estaba muy separado, pero pues bueno, tuve el gusto de conocerlo.
También luego, después de muchos años, diseñarle como un cartel para sus retrospectivas. Y la verdad es que siempre fui fan de Caifanes, de todo eso, y entonces me invitaron a hacer un disco, entonces yo estaba como feliz, y quería que la gráfica también hiciera como este homenaje al maestro Cebes Navarro. Y bueno, después de que hice como esta portada de disco, me invitaron a hacer que era como uno de los sencillos de Caifanes después de mucho tiempo, o sea, me invitaron a hacer el video que ahorita verán, de la canción Inés. Eh, mis producciones, la verdad es que siempre son como muy sencillas, le digo, con el teléfono celular y todo eso. Entonces, cuando fui a hacer el video, me preguntaban los Caifanes, bueno, ¿dónde está el equipo, no? Y pues yo le dije, pues con el teléfono, ¿no? Y bueno, pues ahorita van a ver como lo que quedó, que es la fotografía, la animación, no sé, todo esto. Siempre los infiernos se ponían a bailar.
Bueno, ahí está otro homenaje, ¿no? Al maestro Ceres. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Alejandro. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si quieres. ¿No? Comentario. O queja. Quejas, sí. Quejas en la ventanilla, por favor. No voy a dar ventanilla. No, primero, gracias por estar. Creo que, no sé, puedo hablar por varios de nosotros, es un honor tenerte acá. Yo te tengo una pregunta porque yo soy ilustradora y diseñadora y me rompe mucho la cabeza pensar cómo le vendes esto a un cliente. Me acuerdo que pusiste el ejemplo de Almadía y yo dije, necesito llegar a ese punto en el que puedo llegar con una cámara de celular y no me regresan porque me dicen que falta el profesionalismo, ¿no? Claro, o sea, digamos que sí se necesita como de parte del cliente como un poco o bueno, como mucha valentía. O sea, armamos como el juguetito y él lo tiene que poner a volar, ¿no? Entonces, lo que sucedió, por ejemplo, con el Madilla fue que fue como muy notorio cómo empezó a crecer, no digo que solamente por el diseño de la editorial, pero empezó a crecer como mucho en muchos sentidos. Entonces, eso les da confianza para poder arriesgarse y arriesgarse más, ¿no? Entonces, y es como mucho conversación y pues darles tranquilidad que no va a salir mal, y si sale mal, bueno, pues que no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es como mucho platicar con las personas, darles seguridad, y si no, también siempre llorar también está bien. Pero no es cierto. No es cierto. Así. Entonces, un poco darles confianza de que todo va a estar bien y eso. O sea, yo creo que eso tiene mucho que ver. Si tú llegas como muy convencida de que está increíble, a lo mejor si no está tan increíble, así, bueno, algo debe tener porque hay mucha seguridad. Así. Entonces, yo creo que no fueron muy inspirados mis consejos, pero eh, más o menos. Ajá. Gracias. ¿Alguien más? Hola. Hola. Oye, tu trabajo está lleno de significado y crítico y científico, pero no, pero no. Ahorita estamos en una era muy digitalizada. Entonces, ¿cuál es el bien? Pero más bien, ¿cómo está ahorita como el trabajo visual de un artista o un diseñador? Quitando de que tu trabajo viene de una época en la que no teníamos tantas imágenes. Entonces, todo lo que nosotros trabajamos desde y ahorita tenemos bancos de imágenes y todo. ¿Qué tanto pierde el significado el arte o qué tan vacío, no tan conceptual, no tan cargado de sentido lo ves tú ahorita? Digo, no en todas las áreas, pero sí que sí. Pues a mí, das cuenta que como de muchas cosas que hace la juventud, por ejemplo, me encantan. O sea, la verdad es que como que me sorprenden. Yo creo que más bien como que cada época pues va teniendo como lo suyo increíble. Y fíjate que pasa una cosa que sí que es como muy fuerte con los diseñadores. Los diseñadores luego cuando vamos poniéndonos más viejos, como que te vas volviendo un poco anacrónico. Entonces, sí hay que estar como muy pendiente de lo que está sucediendo o que están haciendo como las jóvenes colegas, ¿no? O sea, y estar ¿no? Yo doy clases, entonces como que estoy viendo como continuamente eso, ¿no? Y hay cosas que me sorprenden mucho, o sea, que digo, wow, o sea, cosas que yo nunca haría así, obviamente, pero pues que me encanta que ellos lo hagan, o sea, porque, ¿no? Pero de las que aprendo y entonces ya también empiezo de alguna forma, supongo, a aplicar en mi trabajo de una forma inconsciente, ¿no? Entonces, yo creo que en el trabajo muchas veces se refleja, en el mejor de los casos, como varios aspectos de tu personalidad, porque me parece que es lo único que lo puede hacer distinto. O sea, somos tan iguales al mismo tiempo, pero sí vivimos circunstancias súper distintas. O sea, tú nada más tienes tus papás, o sea, o tus abuelos o tus tíos. O sea,
un entorno familiar, o sea, esa parte solo la viste tú, y esa parte es como, me parece la que puede ser distinto cada una de las cosas que hagas. Y dentro de una cosa de personalidad que es, si a veces somos muy dramáticos o somos como, tenemos sentido del humor o no lo tenemos, y que eso se refleje, me parece que hacen el trabajo único. Pero en general, bueno, por ejemplo, ahorita justo platicábamos de la inteligencia artificial y todo eso, pues a ver qué pasa, ¿verdad? Yo digo, fíjate, escribí una cosa que me sigue dando risas. Dice, si ya sabemos, si ya vimos las películas de Terminator, de Matrix, o sea, ya sabemos cómo va a acabar la cosa. Pero pues mientras, jijiji, jajaja. Gracias, se nos termina el tiempo. Primero que agradecerte, Alejandro. Gracias. Agradecerte sobre todo, es refrescante, es refrescante ver en este mundo de lo digital, de todo esto que platicabas y del ChatGPT y demás, ver la mano del artista, la mano en la gráfica, en el concepto, en ver la imperfección, creo yo que es muy, muy poderoso, ¿no? Te lo agradezco, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias a tú. Gracias. Bueno, seguimos con nuestra presentación. Ah, ¿qué tal?